Yo creo que el día de hoy, esta porción del Salmo, el versículo 4, creo que nos va a ayudar y nos va a dar una perspectiva bíblica y nos va a animar en esas situaciones o en otras situaciones que son un poco menos difíciles, como son las aflicciones de la vida. Así que si estás aquí y quieres ver o aprender cómo es que los cristianos estamos animados por Dios a llevar las aflicciones en la vida, entonces creo que este domingo es un buen domingo para aprender acerca de esas cosas. Leamos todo el Salmo porque solamente son 6 versículos y es bueno recordarlo. Dice así el Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la palabra del Señor, Salmo 23, y ahora quiero orar antes de exponer su palabra. Padre eterno, gracias por tu verdad y tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos alimentes el día de hoy la verdad tan grande de tu palabra, nos invada el corazón y podamos ser enseñados por ti. Te ruego que en tu misericordia, Dios, me uses y que sea, Padre, para gloria de tu nombre, el alimentar a tu pueblo. Ayúdame, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, esta semana nos vamos a enfocar en el versículo 4, así que va a ser el versículo 4 el versículo pues tema del día de hoy. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es un solo versículo, pero un solo versículo que tiene tanto dentro de él que es bueno que tomemos un tiempo para analizarlo, para estudiarlo. Cada uno de nosotros, como decía al principio, va a pasar por tiempos difíciles. Es parte de la misma vida y bueno, ninguno puede evitar esa situación, ¿no? Pero a pesar de esas situaciones difíciles por las cuales cada uno de nosotros va a pasar, Dios ha provisto una palabra de confort en este salmo. Y vamos a ver 3 encabezados para que de una forma sea más fácil comprender este salmo. Y el título es: no temeré, ¿no? Mal alguno, no temeré. Encabezado número 1 va a ser: no temeré porque el buen pastor me guía. No temeré porque el buen pastor me guía. El segundo es: no temeré porque el buen pastor está conmigo. No temeré porque el buen pastor está conmigo. Y el tercer encabezado es: no temeré porque el buen pastor me infunde aliento. Me infunde aliento. Cuando venimos del versículo 3, vean el versículo 3, dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Algo que es importante que debamos
entender es que parte del hecho de que Dios nos guía por senderos de justicia, algunos de esos senderos de justicia son valles, valles de sombra de muerte. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de que Dios está en control de absolutamente todo, y más de nuestras vidas, por supuesto, y entendemos que estamos en un valle oscuro de sombra, el entender que ese es uno de los caminos por los cuales nuestro Señor ha de guiarnos en ciertos momentos de nuestra vida. No sabemos cuándo, pero no es casualidad y no es al azar o por circunstancias X, Y o Z que estamos en un valle. Puede ser un valle de sombra, a lo que se refiere esto, ¿no? Pero pensar que Dios no está en control y que Dios no quiere que estemos en ese valle sería no entender bien el Salmo 23. Porque precisamente parte de la guía de nuestro buen pastor es que a veces guía a las ovejas por valles de sombra de muerte. Él está en control. Porque si no, sería un mal pastor. Claro, no toda circunstancia por las cuales estamos, aunque entendemos que Dios permite todas las cosas, pero a veces la desobediencia de las ovejas lleva a las ovejas a ciertas situaciones en las cuales Dios nunca quería que esa oveja estuviese allí. Y no podemos responsabilizar a Dios por eso, aunque Él lo permitió en su soberanía. Estamos claros de eso. Pero debemos comprender que hay momentos en los cuales nosotros, como cristianos y nuestro pastor, estamos siendo guiados por un valle de sombra de muerte, por una aflicción, por una situación muy difícil, aún por el hecho de perder a un ser muy querido, o aún enfrentando la muerte nosotros mismos, porque va a haber algún momento en que nosotros mismos vamos a enfrentar la muerte. Y no podemos pensar que es algo que pasa desapercibido por el buen pastor. Dios está en control de nuestras vidas y Dios diseña cada circunstancia, cada una de las cosas que ocurren para el bien de nuestras vidas. Así que ese sendero de justicia, que es caminar en la palabra de Dios, caminar en lo que Dios ordena, incluye también el hecho de que algunas veces las ovejas van a pasar por valles de sombra de muerte. Eso es algo seguro, porque seguro estamos que alguna vez tú y yo vamos a morir, a menos que el Señor venga antes, pero, ¿verdad? Eso podemos contar, que vamos a morir. Dios mismo está a cargo de ese valle de sombra de muerte. Y cuando nosotros entendemos que Dios está en control de eso, permite que nuestro corazón descanse, permite que nosotros podamos estar tranquilos, porque entendemos la provisión de Dios. Ustedes recuerdan, al leer el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, pasó por un valle de muerte bien profundo. Él decía en Juan 12, decía: ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Hablando el Señor de su tiempo de crucifixión. En Mateo, por ejemplo, capítulo 1 dice, hablando de María, dice: ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Y después dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que dice la palabra. La anticipación y la provisión de Dios para
la salvación del hombre, había un requerimiento que había que pagar una deuda, y esa deuda tenía que ser pagada por alguien perfecto, por alguien sin pecado, por alguien con el valor infinito, porque nuestro pecado es infinito delante de Dios. Y Cristo vino al mundo con el propósito de pasar por un valle de sombra de muerte. Mateo 27, ya al final, cuando relata la historia del Señor y su crucifixión, dice: desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad por sobre toda la tierra. Los apóstoles, recordando este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2 de Hechos dice: a este hombre entregado por el plan predestinado y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. No fue casualidad que Cristo muriera en una cruz, que fuera crucificado, que los judíos se ensañaran en contra de él y escogieran a Barrabás en vez de a Jesús. No es casualidad. Dice la palabra de Dios que todo eso era un plan predeterminado y con el previo conocimiento de Dios. Entonces Dios tenía conocimiento absoluto de lo que estaba pasando, porque precisamente Dios tenía un plan de salvación. Desde Génesis, estamos hablando desde miles de años atrás, el plan de Dios no fue que, yo no sabía que Adán y Eva iban a pecar, tengo que inventarme algo aquí para la historia. No, en Génesis 3, Dios indica que va a haber uno que va a sufrir, y va a sufrir para redimir a su pueblo. Entonces es un plan. Entonces nuestro Señor Jesucristo pasó por ese valle de sombra. Él decía: si es posible, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y claro, es algo muy, muy difícil de experimentar. Y humanamente, pues entendemos lo que nuestro Señor pudo haber sentido, pero Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Entonces, ese valle de sombra de muerte por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo no fue casualidad, fue diseñado por Dios con un propósito específico. Y vemos en la palabra de Dios muchas veces cuando alguien procura algo malo, cómo Dios en su soberanía lo transforma en algo bueno. Podemos recordar cuando estudiamos Génesis y estudiamos la historia de José. En el capítulo ya 50, ya terminando Génesis, José dice a sus hermanos que lo traicionaron, que lo querían matar, dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. A pesar de la maldad del hombre, Dios torna las cosas para su propio plan. Eso no quiere decir que Dios se deleita o Dios planea el mal, porque Dios no, a pesar de que Dios tiene el control de todas las cosas, Dios no se deleita en el mal. Pero entendemos que Dios es soberano y que nada de lo que ocurre en nuestra vida está fuera de los ojos de Dios. Por eso, Charles Spurgeon decía que la soberanía de Dios es como esa almohada sobre la cual mi cabeza descansa. La soberanía de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos un buen pastor que está con nosotros, que es Yahweh, y que Él tiene el control de todas las cosas, va a haber una paz en nuestro corazón. Por eso podemos decir: no temeré, porque el buen pastor que hace me guía. Y si a veces ha de guiarme nuestro buen pastor a través de un valle de sombra de muerte, una situación difícil, una circunstancia en la cual
estamos peleando por nuestra propia vida, una situación en la cual estamos agobiados por lo que está ocurriendo con alguien, un sufrimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y quizás algunos de ustedes están pasando por algún valle de sombra, ¿verdad? Quizás no de muerte, literalmente, o quizás algunos sí. Pero entender que Dios es aquel que también me guía por ese valle va a dar paz a nuestro corazón. Dense cuenta de algo muy importante en este versículo. Este versículo dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. No es, a mí me gusta más en inglés, porque en inglés como que se calza mejor. Porque en inglés dice, aunque yo camine a través, así dice literalmente, aunque yo camine a través del valle de sombra de muerte, así lo dice. Y eso nos ayuda a entender un poco mejor lo que este salmo está diciendo. Claro, no suena tan buen estructurado si nosotros decimos, aunque yo camine a través del valle de sombra de muerte. No suena muy bien, suena más bonito, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Pero no podemos perder la noción de esa palabra que tradujeron en español, pase. Porque a veces esa palabra nos ayuda a entender que uno pasa por un lugar, no es el destino. El valle de sombra de muerte no es el destino, es por donde pasamos. Y cuando uno pasa, si yo les digo, yo pasé por la casa de María, usted va a entender que usted en su caminar, usted pasó y quizás se quedó un momento allí, pero ese no era su destino. Permanentemente usted no está en la casa de María, usted solamente pasó por ahí o pasé por cierta calle. Por eso esta traducción que nosotros tenemos es aún mejor que la traducción Reina Valera, porque la traducción Reina Valera dice, aunque yo ande, y algunos de ustedes se han memorizado el Salmo 24, dice, aunque ande, usa la palabra ande, pero a mí me gusta más, aunque yo pase, porque me da esa figura en mi mente, aunque yo sé que voy a pasar. Y me gusta aún más en inglés porque dice, aunque yo camine a través del valle. Aún más, está aún más claro que el valle de sombra de muerte no es un destino en sí mismo. Estamos pasando por allí. Y estamos pasando a veces por un valle de sombra, situaciones difíciles, situaciones en las cuales hay dolor, pero debemos recordar que solamente estamos pasando. Cuando el Señor nos saque de ahí, vamos a dar muchas gracias, porque no es que estamos alegres que estamos allí, aunque no tememos que estamos allí. Muchas veces, a veces, bueno, en la noche, uno como niño no le gusta la oscuridad. La mayoría de los niños no les gusta la oscuridad. Y a veces, aunque un lugar es muy conocido para un niño, si está oscuro, el niño no quiere ir, porque está como latente que algo puede pasar aunque hay un peligro, aunque sea la misma casa de uno. La oscuridad siempre trae como esa incertidumbre de que algo puede pasar. Y a pesar de que en el día un niño puede andar por esa parte totalmente tranquilo, el hecho de que está oscuro trae cierto temor. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que si Dios nos ha guiado por ahí, podemos tener la confianza de que Dios está en control y que solamente va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra. Eso es algo que debemos pensar.
Pero si, por ejemplo, viene su papá o su mamá y lo toma de la mano, y aunque esté oscuro, ese niño, ¿qué va a pasar? Ya no va a tener tanto miedo. Su miedo se va a apagar. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá están con él. Y así somos nosotros, las ovejas, y eso me lleva al segundo punto precisamente. El segundo punto dice, no temeré porque el buen pastor está conmigo. En primer lugar, no tememos porque sabemos que Dios tiene el control y que Dios ha diseñado ese valle. Él está en control. Pero algo que nos ayuda también a no temer es el hecho de que el buen pastor está conmigo. El hecho de que nosotros no tememos, no hay temor en nuestro corazón. Una de las cosas que nos ayuda mucho es quién está contigo. Siempre encontramos confort cuando nosotros vamos con alguien. No, yo no voy solo, yo no voy sola, acompáñame. Y uno le dice a una persona, ven conmigo, acompáñame, porque eso quita el miedo. Había un autor, estaba leyendo, él dice que él fue a visitar a su hermano y resulta que su hermano tenía un perro, pero este perro era súper enorme, grandísimo, que ustedes saben esos perros, no sé ni qué raza era, pero imagínense algo bestialmente grande. Y él decía que cuando ellos salían a caminar al perro, que como que todo el mundo se apartaba y nadie se metía con ellos. Ellos se sentían como estaban tan protegidos porque la mera presencia de ese perro tan grande les daba a ellos seguridad. Y él mencionaba eso porque quería decir, bueno, debemos comprender y recordarnos que quien está con nosotros es Yahweh. Recuerde que hablamos de eso, ¿no? El Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que es infinito. Y dice que Él está con nosotros. Fíjense que en el texto anteriormente el autor, que es el rey David, estaba hablando acerca de Dios. Pero en el versículo 4, en la segunda parte dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Él no dice porque Él está conmigo. Él dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares verdes pastos, Él me hace descansar. Junto a aguas de refugio, Él me conduce. El rey David nos está hablando acerca de el Señor, el buen pastor. Pero en esta parte del versículo, Él dice, Él cambia el tono y dice, porque tú estás conmigo. ¿Qué significa eso? Eso nos ayuda a entender que hay una mayor intimidad. Es diferente cuando yo hablo acerca de alguien que cuando le hablo a alguien. Hay mayor intimidad. Y él dice, no temeré porque tú estás conmigo. Yahweh está con nosotros. Esto no es algo nuevo. En el libro de Hebreos, el capítulo 13 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, aún en el valle de sombra de muerte. ¿Quién está contigo? Yahweh, el Señor. El buen pastor está conmigo y nosotros debemos recordar estas cosas. También en el libro de Deuteronomio dice, sean firmes y estén firmes y sean valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni tampoco te desamparará. Lo mismo le dijo a Josué. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué tenía que batallar? Dios le dice,
batallar, digo, hacer guerra contra los gentiles. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. A veces creo que nosotros actuamos como si el Señor no estuviera con nosotros. Es algo que debemos constantemente recordar en nuestro corazón, de que Dios está con nosotros. El pastor está con las ovejas. Él es nuestra compañía. Él está con nosotros, no estamos solos. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard, estaba leyendo que la soledad mata. Mata tanto como el alcoholismo, mata como otras enfermedades, porque Dios nos ha diseñado a nosotros para estar en comunidad. Y el mundo nos ha inyectado la idea, y lo ha hecho bien, que el individualismo es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. En otros países más que otros. Muchas veces los americanos se conocen o se conocían, no sé, porque a los 18 años a los muchachos, vamos, se va de la casa, ¿verdad? Por muchas razones, puede ser buenas o malas, pero lo que quiero hacer es el contraste. En Latinoamérica los muchachos se van de la casa hasta que se casan, normalmente, ¿no? Pero el mundo ha traído este individualismo que realmente es muy malo, porque Dios no nos hizo a nosotros como criaturas para andar solos, tanto como familia de sangre como en la familia de fe. Necesitamos familia. Pero la compañía más cercana que tú y yo podemos tener, y una compañía que nunca nos va a defraudar, es la compañía del buen pastor. El versículo dice, tú estás conmigo, y es por eso que yo no voy a temer. Así que cualquier circunstancia por la cual nosotros estemos pasando, siempre recordemos que el Señor está con nosotros, que el buen pastor está con nosotros. Es algo que debemos sellar en nuestro corazón. No tememos porque Yahweh, el Todopoderoso, está con nosotros. Y no solamente eso, sino que Él nos está guiando por esta situación difícil, aún en medio de la muerte. Aún en medio de lo que podamos experimentar y sufrir, Dios está con nosotros. Tercer punto, no temeré porque el buen pastor me infunde aliento o me conforta, ¿verdad? No temeré porque el buen pastor me infunde aliento. Vean el versículo 4, al final dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto es algo muy interesante y muy hermoso, que yo creo que es bueno que nos pausemos un poquito y aprendamos acerca de estos. ¿Por qué es que se nos infunde aliento? ¿O cómo es que nuestro Señor nos infunde aliento? Vean lo que dice ahí. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa para darnos confort, para darnos aliento? La vara y el cayado. No son los mismos, la vara y el cayado. Yo no sabía eso, realmente. Yo solamente sabía, ¿verdad?, del cayado, pero de la vara no mucho. Pues estos dos instrumentos, que son la vara y el cayado, son los que el buen pastor usa para dar aliento, para dar confort a las ovejas. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, la vara era un instrumento, quizás un poco corto, pero era un arma. ¿Ustedes saben cómo se le llama a lo que los policías tienen, que es como un palo así? ¿Ah? ¿Cómo es? Bacana. Macana.
¿Saben cuál es, no? Los policías normalmente tienen una cosa de... Es un palo así. Es un palo. Bueno, la vara era algo que el pastor tenía en su cintura y lo usaba para defender a las ovejas de los depredadores. Dicen que al final o en la parte de arriba de esa vara estaba como lleno de hierro o de un metal para hacerlo más duro. Y era lo que los pastores utilizaban para defender a sus ovejas. Era un instrumento de protección, era el arma que usaba el pastor contra estos animales salvajes, precisamente para proteger a las ovejas. Hay una, quizás, digamos, a lo cual el rey David en un salmo hace referencia a algo así, porque dice, por ejemplo, en el Salmo 2.9 dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Sabes, el alfarero es un barro, ¿verdad? Y se puede desmenuzar. Pero dice, tú lo quebrantarás con vara de hierro. De hecho, en Apocalipsis también habla acerca de una vara. Dice, y las regirás con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, hablando del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el buen pastor tiene celo profundo por sus ovejas y los va a defender. Los que estuvieron aquí en la reunión de oración, estuvimos estudiando, ¿cuál fue el salmo? 11, ¿verdad? Y ese salmo hablaba de que a algunos enemigos, aunque tensaran la flecha o el arco, el Señor va a ser el refugio. Y recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Juan, que yo creo que el capítulo 10 de Juan y el Salmo 23 van de la mano. Dice así, parte del Salmo del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice así, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de su mano. ¿A quién? A las ovejas. Nadie se las va a quitar al Señor. Es algo que a mí me da demasiado aliento, ¿verdad? Nadie las va a quitar del Señor. Él dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El Señor, el buen pastor, es bien celoso con sus ovejas. Y cuando viene algo a atacar a la oveja, a tratar de devorar a la oveja, el Señor va a usar su vara de hierro y va a defender a la oveja. Eso no significa que no va a haber dolor, pero lo que sí estamos seguros es que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Él va a usar su vara para defendernos y nada nos va a arrebatar de la mano de Él. Es como ir por un lugar oscuro que uno tiene miedo y al lado uno tiene a Robocop, imagínense, a alguien con el arma más poderosa del mundo. Uno no tiene miedo porque sabemos que esa persona que está al lado de nosotros está totalmente equipado con las armas más poderosas que puedan existir, y bien sean de arriba, de abajo, de todos los lados, nadie nos podrá dañar. El Señor está con nosotros. Imagínense, si Yahweh está con nosotros, Él nos va a cuidar. Él nos va a cuidar. Nadie nos va a arrebatar de la mano. Ahora, el otro instrumento es el cayado. Y el cayado es ese instrumento que más o menos nosotros siempre nos acordamos. Es como aquel que es un palo derecho, pero al final se curvea y está siempre allí. Alguien decía que el cayado es algo que solamente lo usan los pastores. Es un instrumento que nos sirve
para más otra cosa, sino es especial para los pastores. Ahora, el cayado era lo que usaba el pastor, no como una medida de defensa, sino como un instrumento de guianza y un instrumento de corrección. Eso es lo que hace el cayado. Es un instrumento de guianza y de corrección. Cuando una oveja va por una senda que no es, ¿qué hacía el pastor? El pastor agarraba eso, se lo enganchaba en el cuello y por el cuello lo traía nuevamente a los caminos de justicia por el cual el Señor ha de guiarnos. ¿Ok? Eso era lo que hacía el Señor. Guiaba a las ovejas porque era un palo más largo que la vara. Y entonces el Señor el pastor guiaba a las ovejas. Cuando las ovejas querían irse un poco para allá, él les daba un golpecito. A veces hay algunas ovejas tercas. Y entonces el Señor tiene que darle un poquito más duro, ¿verdad? Pero si la oveja es dócil, entonces la lleva por aquí y se va por aquí. Hay algunas tercas que tienen que darle duro. Y a veces pica, que pique, ¿no? Y a veces el Señor nos da con el cayado, no con la vara, porque la vara son para los animales salvajes, pero el cayado es para las ovejas. Y a veces el Señor da a las ovejas y pica. Y es lo que nosotros llamamos la disciplina, ¿no? El Señor nos disciplina poco a poco. Fíjense que a algunos nos encanta la vara, porque la vara es con lo cual el Señor los protege de los animales salvajes. Pero no nos gusta mucho el cayado, porque el cayado es de corrección y de guianza. Pero el Señor lo usa. Y muchas veces, digo yo, la mayoría de las veces, si estás en una comunidad de fe, donde estamos comprometidos los unos con los otros, el Señor usa a los hermanos como esa vara. Mucha gente se la pasa diciendo, es que el Señor me dijo, es que el Señor me reveló, es que yo tengo un sueño, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. La comunidad de fe, el cuerpo de Cristo, es aquel que ha sido diseñado para guiar el Señor usa el cuerpo para guiar a las ovejas. La mayoría de las veces el Señor no nos dice con una voz, con un sueño, que viene una profecía o que tal y esto y lo otro. No. Ahora el Señor usa sus ovejas como instrumentos también de corrección. Y así es que el cayado muchas veces se mira en medio de la iglesia. El Señor nos corrige, nos ayuda. Todos necesitamos corrección, todos necesitamos ayuda. Entonces tenemos estos dos instrumentos, la vara y el cayado. Algo que el Señor usa para guiarnos. Ahora, algunos argumentan que este versículo particularmente, aunque pase por el valle de sombra de muerte, se refiere específicamente a la muerte como tal, a que nosotros vamos a morir. Creo que algunos se inclinan hacia esto, pero yo creo que, si bien es cierto eso, también considero, como otros y muchos lo creen, que este versículo debe ayudarnos a comprender que bien sea que haya un valle de sombra, que no sea de muerte, el principio todavía continúa, que el buen pastor está con nosotros y por eso no debemos temer. O bien sea ese valle de sombra de muerte. Alguien decía, un autor decía, que no hay nada más hermoso que ver a una oveja con una paz y una tranquilidad tan grande cuando se está muriendo. Que no hay nada más hermoso que ser testimonio de una oveja con una paz y una tranquilidad tan grande cuando se está muriendo. Imagínense. Y nosotros debemos recordar eso porque nos va a tocar. Tú y yo vamos a morir algún día. Y debemos recordar
que el Señor está con nosotros. Debemos recordar que está en su plan el hecho de que muramos. Algunos mueren jóvenes, algunos mueren viejos. Nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Esta semana ocurrieron 2 accidentes en los Estados Unidos feos. Uno de ellos es que un helicóptero chocó con un avión de pasajeros, normal, un avión de pasajeros, pues, estaban yendo no me acuerdo dónde. Imagínense, con tanta tecnología, que uno puede decir toda la tecnología, y es bien difícil que 2 aviones choquen, porque son como las calles, pero las calles son como uno va aquí y el otro va aquí. Nunca es la calle al mismo nivel, las calles son diferentes, unas están más abajo y otras están más arriba, y el controlador o quien dirige la operación determina por qué calle se tiene que meter el avión, de manera que si otro le pase por al lado, nunca van a chocar. Es una tecnología bastante ingeniosa, ¿no? Para que casi nunca ocurren que aviones chocan. Bueno, esta semana en los Estados Unidos, como dije, un avión de pasajeros normal ya estaba terminando su viaje, iban a aterrizar, estaban a punto de aterrizar, vino un helicóptero militar y chocó con ese avión y murieron muchas personas. Creo que murieron todas las personas, ninguna sobrevivió. Y para más colmo, cayeron en un lago o en un río donde la temperatura estaba súper fría. Entonces, ahí habrían viejos, adultos, niños. No sabemos cuándo nos vamos a morir. La vida es muy incierta. Y esta misma semana, también otro avión, creo que fue en Filadelfia, se desplomó totalmente hacia la ciudad de Filadelfia y explotó. ¿Quién sabe cuántos murieron ahí también? No estaban haciendo nada esta gente. No sé cuántos habían en el avión, pero se desplomó boca abajo directamente. Hizo una explosión muy grande. Imagínense cuántas personas estuvieron ahí. Los que estaban abajo, inesperadamente, segundos, ni un segundo yo creo, para el tiempo que escuchan ya están muertos. Entonces nuestra vida es muy incierta. Y lo que nosotros debemos hacer es siempre preguntarnos, ¿estoy preparado para morir? Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero como cristianos, ¿estamos nosotros preparados para morir? Si el Señor nos manda una enfermedad que es incurable, ¿estamos preparados? Nadie se quiere morir. A las personas que vamos a dejar, ¿estamos preparados para confiar en el Señor? Que el Señor se ocupará de la vida de ellos y el Señor sabrá. Pero si el Señor me llama, bien sea un valle de sombra de muerte lento y doloroso, o bien sea un valle de muerte instantáneo. ¿Estamos nosotros preparados como cristianos para no temer a la muerte? Dice en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, no queremos que ignoren, está hablando el apóstol Pablo y dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasará con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Los impíos, los cabros, no tienen esperanza. Pero si tú eres cristiano o cristiana, si tú eres una oveja del Señor, nosotros tenemos esperanza. Una esperanza muy grande en el Señor. Hoy cantábamos muchas canciones y yo decía, pero todas esas se parecen al Salmo 23. Se parecen al Salmo 23. Uno decía que nosotros, Él regresará y vamos a estar con Él. Cuando uno muere y uno es una oveja, uno va a ver a su pastor cara a cara. Y esa es la felicidad más grande que nosotros podamos encontrar en nuestras vidas.
aun cuando estemos en un valle de sombra y nos vayamos a morir por una enfermedad, por X, Y o Z, nuestra confianza debe estar en el Señor y entender que Él nos está llevando por ese valle. Si es a morir, nos está llevando a través de un túnel donde el final de la luz está la inmortalidad. Vamos a vivir por siempre con el Señor. Pero hay de aquellos que van en un valle de sombra, de muerte y no tienen al Señor. Es lo más horrible que le puede pasar a una persona. No es la enfermedad, no es la cantidad de dinero que nosotros podamos tener, pero si una persona se va de este mundo sin el Señor, es lo más horrible y terrible que le puede pasar en su vida. El Señor está deseoso, ansioso. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Esa es la predicación del Evangelio. Eso es lo que tú y yo le decimos a aquellas personas que no conocen al Señor. Aquellos que no se han derramado delante de Dios diciéndole: estoy dispuesto a renunciar a todo mi pecado y te voy a dar mi vida por completo. No me importa lo que pase. Pierda madre, padre, casa, hijos, fincas, terrenos, solares, casas. No me importa. Cuando yo lo doy todo por ti. Y a veces hay que perder algunas cosas. Vas a tener que estar dispuesto o dispuesta a dejar los placeres de esta vida. Porque, como dice la palabra, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder qué cosa? Su alma. Por eso, si tú eres una oveja, si tú eres un cristiano, este versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esa vara y ese callado me da respiro a mi vida, porque el Señor está con nosotros. Pero si tú no eres cristiano o cristiana, o si tú no eres una oveja, la invitación mía es que te entregues al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y le sirvas a Él por todo el resto de tu vida. Y te prometo que será lo mejor que hagas en todo el mundo, en toda la vida, porque después de esta vida vas a estar con el Señor, y eso es lo que Él quiere. Lo repito: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Señor, recuérdanos como tus ovejas que tú estás con nosotros, que tú eres soberano y tú estás diseñando toda nuestra vida y nuestra caminar. Que muchas veces usas la vara y el callado para guiarnos, para infundirnos ese aliento. Te rogamos, Señor, en Cristo Jesús, que nos afirmes y estas verdades estén selladas en nuestro corazón día tras día, Dios. Aquellos que no te conocen, te pedimos, Dios, que ellos puedan comprender cuán hermoso, cuán valioso es el ser tu oveja y pertenecer a la familia de Cristo. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.